El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica, les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia Retos y Oportunidades de las Acciones Afirmativas durante el proceso electoral 2023-2024, enmarcado en la 8ª semana de la democracia, el reto de elecciones incluyentes. Agradecemos a todas las personas que se encuentran de manera presencial en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, así como a todas aquellas que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales institucionales. En primer término, presentaremos a las autoridades que integran el presidium del día de hoy. Nos referimos a la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. A la maestra Alejandra Esquivel Quintero, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Al maestro Michael Alberto Banda Espinosa, consejero del Instituto Electoral y de Participación. Y por supuesto a quien preside y es la anfitriona del evento del día de hoy y de la 8ª semana en general, la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En primer término, escucharemos el mensaje de bienvenida justamente de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, quien también funge como moderadora de esta conferencia. Adelante, consejera presidenta. Pues buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Casi llegamos, entonces muchísimas gracias a las consejerías que hicieron esto posible, a los invitados que nos acompañan y el día a todas las personas que nos acompañan presente, personas también de la sociedad civil, colectivos, al personal del instituto que nos acompaña y en especial a las y los consejeros, las y el consejero de Nuevo León. Sabemos tuvimos igual Baja California, Sinaloa y comentamos que esta perspectiva de norte a sur y de es sumamente importante. Nuevo León por sí mismo las aportaciones que ha hecho. Y ahorita que nos lea Gudelia las perfiles distintas que abonan todas al tema de las acciones afirmativas. Yo, para dar la bienvenida a este evento, nada más quisiera agradecerle su atención, agradecerle su tiempo y que esta actividad sea fructífera para todas y todos y que podamos llevarnos esta gran retroalimentación a casa y que después podamos hacer nosotros una retroalimentación de todo lo que estaremos viendo y escuchando a lo largo de toda esta semana que ya casi concluye de jornadas de las Semana de la Democracia, elecciones incluyentes, para que podamos concluir realmente en acciones. La interesante aquí es qué hacemos para el próximo proceso electoral o lo que sea que nos toque organizar en lo venidero, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y Gudelia, todo tuyo el uso de la voz nuevamente. Muchas gracias, consejera presidenta. Y antes de continuar con el programa, permítanos agradecer de manera especial la presencia en este recinto de la maestra Peral, consejera electoral del IEPC Tabasco. Asimismo, de la licenciada Ángela Araujo Segura, consejera electoral también del IEPC Tabasco. De la licenciada Montserrat Martínez Borregar, consejera electoral del IEPC Tabasco. La licenciada María Elvia Magaña Sandoval, consejera electoral también de este Instituto Electoral.
y por supuesto del maestro Hernán González Sala, consejero electoral del IEPC Tabasco. Asimismo, agradecemos al licenciado Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo de este Instituto Electoral. Agradecemos también la presencia y el acompañamiento del maestro Armando Javier Maldonado Acosta, magistrado habilitado del Tribunal Electoral de Tabasco. A la maestra Arelis Manuela Álvarez, enlace de atención a mujeres del Partido Verde Ecologista de México en Tabasco. A la licenciada Beatriz Manzanillo Falcón, jueza e instructora del Tribunal Electoral de Tabasco. En representación del colectivo 50+1, capítulo Tabasco, a la licenciada Beatriz Adriana Alejandro Alamilla. A la licenciada Marisela Rosa Reyes, presidenta de la Asociación Mujeres Tabasqueñas de Fe, Asociación Civil. Así como las integrantes de esta asociación que también nos acompañan. A todo el personal de las direcciones, áreas, unidades. A todo el personal que nos acompaña. Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, muchísimas gracias, no solo por su acompañamiento, sino también por hacer este evento posible. Gracias a todas y todos ustedes. Y ahora sí, vamos a leer las fichas curriculares de las personas que hoy nos acompañan en esta conferencia magistral. En primer término, daremos lectura a la reseña curricular de la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Ella es una profesional electoral con más de 25 años de experiencia en más de 10 países en procesos de incidencia para coadyuvar al fortalecimiento de las democracias electorales, y adicionalmente se ha destacado por abrir espacios de diálogo en favor de la democracia participativa, en particular en acciones de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y recientemente violencia electoral, erradicación de la violencia contra las mujeres en la política y en procesos de incidencia desde la sociedad civil mexicana. Dentro de su trayectoria ha sido observadora electoral internacional, nacional y local en más de 50 procesos electorales. Además, es conferencista y formadora de grupos en procesos de construcción de ciudadanía, especialmente en zonas vulnerables. La maestra Camacho ha liderado equipos y contribuido con la implementación nacional de herramientas de evaluación electoral, incluidos conteos rápidos y misiones de integridad electoral. Ella es coautora de diversos artículos y capítulos de libros a lo largo de su carrera. Es vastísima la trayectoria de la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco, a quien de nuevo brindamos un aplauso y agradecemos por estar aquí. Bien, presentamos ahora la ficha curricular de la maestra Alejandra Esquivel Quintero, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Función Pública y estudios de maestría en Derecho Penal en el sistema acusatorio. Ha destacado en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ocupando roles como secretaria de primera instancia en juzgados especializados y coordinadora de gestión judicial. Además, ha ejercido titularidades en áreas de amparo, investigación de procesos penales y la dirección jurídica en la Fiscalía Electoral de Nuevo León. Su formación incluye cursos sobre derechos humanos, combate al lavado de dinero y financiamiento electoral, así como acreditación como capacitador del sistema de justicia penal. También ha contribuido en publicaciones como la Ley General en materia de delitos electorales comentada y Glosario Electoral, y ha impulsado iniciativas encaminadas al combate y erradicación de la violencia política en razón de género. Muchas gracias, maestra, por su presencia el día de hoy en este conversatorio. Y daremos ahora lectura a la ficha curricular del licenciado Michael Alberto Banda Espinosa,
consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Él es licenciado en Derecho con acentuación en Función Pública y maestro en Derecho con orientación en Sistemas Electorales. Ambas titulaciones por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el año 2012 inició sus labores dentro del ámbito electoral tras desempeñar el puesto de analista de operatividad y contencioso en la Comisión Estatal Electoral. Después de ello se integró como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral, donde fungió en 2 ponencias en distintos momentos. Luego se incorporó como vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva en el Instituto Nacional Electoral del Estado de Tabasco. Más adelante ejerció el cargo de director jurídico en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado. Por último, a partir del año 2023, asumió la encargaduría de despacho y posteriormente la titularidad de la dirección jurídica en el Instituto Estatal Electoral, el cual concluyó en septiembre de 2024. Actualmente es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Consejero, muchísimas gracias por contar con su presencia el día de hoy. Y ahora sí, antes de ceder los micrófonos a la moderadora, únicamente una única ronda de intervenciones para quienes participan en esta conferencia, con una duración de 20 minutos. Obviamente que el tiempo está a juicio de la moderadora, a quien cedemos el micrófono, la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. Adelante, presidenta. Muchas gracias, Gude. Yo se los comenté que eran 3 perfiles totalmente distintos y que aportan. Uno siempre regresa donde fue feliz, ¿verdad? Ella estuvo en Macuspana, Tabasco, en algún momento fue mi antecesor, entonces volvimos a coincidir ahorita. Tenemos 3 ópticas totalmente distintas, yo les comentaba que abonan, entonces estaremos escuchando en primer término a Michael para que nos afirmativas y todo lo que se ha hecho, todos los retos que han sufrido también Nuevo León. Cada estado, aunque pareciera que hemos avanzado en lo general, la realidad es que cada estado es muy peculiar y particular. En cada estado se asumen acciones distintas, medidas distintas. Eso, la forma en que aplicamos las acciones afirmativas varía, que ayuda a que se vea más o menos homogéneo la comunicación entre varias entidades. Y justamente para eso son este tipo de eventos y actividades. Oye, ¿cómo le estás haciendo allá en Baja California? Oye, en Nuevo León, ¿cómo le están haciendo para aplicar estas acciones? Oye, ¿van a implementar acciones de este tipo? Y empezamos a comunicarnos. Eso es lo nutritivo de esta plática que tendremos el día de hoy. Y en el banner ni se preocupen, porque ahí nada más sabemos 3, pero en realidad somos 4. Entonces, le voy a ceder de mientras los micrófonos a Michael para que no se nos agote el tiempo. Entonces, todo tuyo, Michael, y bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto Electoral del Estado de Tabasco por la invitación que nos hacen a esta conferencia, a la maestra Elizabeth Nava, la presidenta, por invitarnos, a las consejeras y consejeros que integran el instituto, a la Secretaría Ejecutiva y el equipo de trabajo que siempre está pues justamente organizando estas labores de, digamos, de intercambio de experiencias entre las instituciones. Muy agradecido por la invitación. También a mis compañeras, colegas del Instituto Electoral por estar aquí y a todas y todos ustedes justamente por dedicar un espacio de su agenda para estar aquí con nosotros en esta conferencia, ¿no? Y también aquí desde las redes sociales. Sobre la experiencia que tuvimos en el Estado de Nuevo León en este reciente proceso pasado, desde la óptica de la paridad de género, un primer momento, y posteriormente ya de las acciones afirmativas que tenemos contempladas en nuestra legislación electoral, cómo se llevaron a cabo, qué acciones adicionales desarrollamos y finalmente cuáles fueron los resultados electorales. Yo les platicaré un poco desde la óptica de la elaboración de las disposiciones, es decir, de los lineamientos que se llegaron a emitir, un poco los antecedentes de cómo llegamos a este proceso electoral posterior en la cuestión ya de las afirmativas. No sé si puedo proyectar la presentación o...
verse, ahí está, justamente también los resultados, no los números. Bueno, la siguiente, por favor. Ah, muy bien. Con este. Okay. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Va. Entonces, en los antecedentes, vamos a hablar un poco de los antecedentes jurisdiccionales, pero también los legislativos, muy resumida de cómo arribamos al proceso electoral pasado. En 2014, como ustedes saben, se hizo una reforma constitucional para establecer la paridad de género, pero en ese primer momento estaba focalizado al poder legislativo, ¿no? Tanto el orden federal como el orden estatal o local. Y de ahí surge una interrogante, ¿no? Es cómo vamos a regular o cómo se va a aplicar ya en el orden municipal. De ahí derivó justamente una interpretación, un criterio que es superior y define que en el orden municipal pues también tendrá que aplicarse la paridad de género tanto en su vertiente horizontal como en su vertiente vertical. Esto a fin de garantizar un efecto útil y material de la paridad de género. Con ello se llega justamente ante la Corte y hay una acción que aquí mismo también en la presentación pueden ver. Y la Corte dice que no hay una obligación en ese momento, también en 2015, de garantizar la paridad horizontal. Dice únicamente pues está la obligación constitucional de garantizar la paridad vertical y esto pues justamente nos lleva a que haya una contradicción de criterios, una contradicción de tesis, ¿no? Entre la Corte y lo que estableció la Sala Superior vía jurisprudencia. ¿Qué pasa después? Bueno, viene esta demanda, esta denuncia de contradicción de criterios entre ambos tribunales y pasa pues un largo tiempo y no resuelve la Corte. En ese, digamos, inter, surge ya una reforma adicional, que es la reforma que conocemos como paridad en todo, ¿no? Básicamente ya lo que termina por definir el legislativo con esta reforma es que también aplica en órganos autónomos y nombramientos del Ejecutivo. También aplica incluso en nombramientos del Poder Judicial, ¿no? Con esta nueva óptica legislativa, la Suprema Corte resuelve y termina por definir en esa contradicción de tesis que inició en 2016, pero se resuelve hasta 2020 prácticamente, define que justamente a la luz de ese nuevo marco que la paridad de género tiene también la dimensión horizontal y esto permite justamente dimensionar y hacer trabajos hacia paridad en las personas. Este marco nacional y ahora sí en el orden local, lo que tuvimos en 2020-2021 fue la emisión de la entonces Comisión Estatal Electoral de unos lineamientos que buscaban garantizar justamente esta paridad transversal y se generan 3 bloques poblacionales con el fin de garantizar que pues justamente en las presidencias municipales también se vea reflejado una representación a un mayor número de población, ¿no? Y otros 3 subbloques de competitividad electoral que se del último resultado de las elecciones pasadas, los últimos 2 promediados o bien los últimos 3 procesos electorales. Y los partidos políticos con estos números pues ya postulaban, hacían su promedio en caso de que eligiera más de un proceso electoral y así se iban generando los órdenes de prelación para la postulación de las candidaturas a presidencias municipales. Con las regidurías y las sindicaturas se garantizaba la paridad de género, el tema siempre ha estado en el Estado de Nuevo León en las presidencias municipales. ¿Qué pasa después? Se aplica este modelo, luego hablaremos de los resultados, y llegamos a 2022 con una reforma que también se planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de este marco de 2022 de la definiendo un distinto. Básicamente ya no toma en cuenta los bloques poblacionales, solamente los de municipios del Estado de Nuevo León. Se plantea en la acción de inconstitucionalidad que es regresiva esta nueva, digamos, regulación y la Corte, por un tema ya de votación, como ustedes saben, la ley reglamentaria establece que tienen que tenerse 8 votos para que pueda tener efectos generales una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma y se logran solamente 7 votos. Por lo tanto, desestima el estudio de esta acción y se queda este marco jurídico. Con ese marco jurídico llegamos al proceso electoral.
¿Qué vimos de este marco jurídico? Bueno, que al dividirlo en dos bloques, uno de 25 y otro de 26 ayuntamientos para las presidencias municipales, partidos políticos establecieran un orden en la postulación. La única regla que existía es una regla general, que en cada bloque tenía que cumplirse con la paridad, y como en el primero de ellos hay un número impar, el excedente justamente tendría que ser para el género femenino. Esa es la única regla. ¿Qué podría pasar o qué es lo que detectamos? Pues que podrían postular en las primeras 12 posiciones hombres y en las últimas 13 mujeres, ¿no? Pues estaba esa libertad. Otra libertad o discrecionalidad que tenían los partidos políticos era que también definían sus bloques de competitividad, es decir, sus resultados de votación histórica. Ellos definían si tomaban el último proceso, los dos últimos, el promedio de los tres últimos procesos, para hacer sus listas de orden de prelación, es decir, de resultados de competitividad en los procesos de Nuevo León. Bajo esta lectura, lo que visualizamos fue emitir unas reglas a partir de lineamientos donde buscáramos, pues, con una restricción válida, una restricción legítima, el buscar limitar esa discrecionalidad de los partidos políticos. Y pues, como ustedes saben, teníamos el reto también de hacerlo en una ponderación que permitiera que ante una eventual impugnación pues nos validaran esos lineamientos, ese acuerdo, porque pues al final es una incidencia en el principio de libertad, autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos. Y lo que propusimos en ese momento es que se generaran por cada bloque pares. Este modelo de alternancia, digamos, con un poco de flexibilidad dentro de cada bloque, permitía que también, entonces, como lo pueden ver en la presentación, estuvieran los pares. Como había un número impar en el primer bloque, lo que hacíamos era que los partidos políticos puedan definir ese número impar que fuera al principio, es decir, el ayuntamiento número 1, el que tiene mayor competitividad, o bien de ese primer bloque se fueran hasta el ayuntamiento número 25. Ellos podrían definir ese número impar, dónde lo colocaban, si al principio o al final, y a partir de ahí se generaban ya los pares. ¿Por qué decimos que tiene una alternancia flexible? Porque no te obliga a que sea mujer-hombre y vaya en ese sentido, no hombre-mujer y así sucesivamente, sino que dentro de cada par lo que sí tenían como obligación es que postularan a una persona del género femenino. Entonces, esto para garantizar que al menos el 50% pues estuviera garantizado. Y pues se llegó ya a presentar con los partidos políticos, hubo una impugnación, pero finalmente esa controversia se decretó ineficaz o inoperante los agravios y queda vigente esta regulación. Había una excepción para que la postulación única pudiera ser para el género masculino, pero esto dependía si dentro de un determinado par los partidos políticos o las coaliciones permitían una postulación de mujeres, ¿no? De tal manera que sumando el género femenino dentro de ese primer bloque siguiera siendo mayor el número de postulación de mujeres que el de hombres, para cumplir también con el mandato legal. Entonces, eso se les permitía definir, pero solamente cuando se cumpliera que dentro de un determinado par posibilitaran la reelección de mujeres. También, como pues dentro de esos pares pudiera darse el tema de acuerdo con los resultados, que hubiera la posibilidad de 2 mujeres de ser reelectas en determinados ayuntamientos, pues se posibilitó esa opción para garantizar un efecto útil y material del principio de paridad de género. Pero ¿qué pasaba cuando hubiera 2 hombres dentro de un determinado par con posibilidad de reelegirse? Bueno, ahí sí establecimos la restricción y ustedes pueden ver 2 precedentes, uno de 2017 de la Sala Superior y uno más reciente de la Sala Toluca, de la Sala Regional Toluca en 2020, que nos dicen básicamente que la reelección como posibilidad dentro del derecho a ser votado debe ceder ante la paridad de género. La reelección cede ante la paridad, así como los principios de autoorganización y autodeterminación deben ceder ante la paridad de género. Entonces, con estos precedentes pudimos fortalecer también nuestro acuerdo del Consejo General. Y se define un procedimiento con ajuste de género, un modelo o método de ajuste de orden decreciente, de abajo hacia arriba. Esto para garantizar pues también que en la integración total hubiera paridad, o bien también cuando fuera impar establecimos ahí una acción adicional para que se garantizara que fuera destinada al género femenino, para que hubiera mayor número de mujeres que de hombres en la integración. Este orden lo que implica básicamente es que si hay que hacer un ajuste de género, empezamos con la última asignación,
que regularmente es de resto mayor o cociente electoral, o si es necesario subimos a porcentaje mínimo. En eso consistía básicamente el modelo de ajuste de regidurías, modelo de ajuste de género. Muy bien, ese es el contexto que tuvimos desde el ámbito municipal. En el Congreso del Estado tampoco ha habido, pues, digamos, mayor complicación para garantizar la paridad de género en el proceso pasado. Bueno, ahorita nos darán los resultados, pero fueron de 42 diputaciones, 21 en este proceso. Sí fueron 24 del género femenino y 18 de género masculino, sin necesidad de aplicar el ajuste de género. Fue un orden natural, entiendo yo, también se fue dando justamente con reglas pasadas y ahora nos permite que haya mayor número de integración de mujeres en el Congreso del Estado de Nuevo León, y ahorita la presidenta también abordará ese tema. ¿Qué teníamos en el proceso pasado? Prácticamente es lo mismo, solamente que en el proceso anterior se implementó vía alineamiento, no teníamos una regulación, y lo que hace el Congreso del Estado es retomar esa regulación o esa propuesta de alineamientos y la lleva a concretar ya en la norma electoral del Estado. ¿Cómo funciona, digamos, el modelo de postulación? Se generan 2 bloques, son 26 distritos uninominales y se dividen en 13 y 13, y tampoco hay una regla para que postulen en determinado orden el género. Sin embargo, pues esto no ha representado mayor problemática, como lo comentaba, porque ya al momento de hacer los ajustes en la asignación de representación proporcional se puede compensar y se puede llevar a cabo, y ha sido así de esta manera que pues ha permitido justamente que con alternancia se garantice la paridad de género en la integración. Muy bien, ahora la segunda temática tiene que ver con las acciones afirmativas. Justamente ya la legislación retoma también lo que se hizo vía alineamientos en un proceso anterior y lo lleva a la norma electoral, con una particularidad que ahorita lo estaremos comentando. Se divide en 4 grupos en situación de vulnerabilidad. Uno es el de personas con discapacidad. Para diputaciones locales exige que al menos una fórmula de propietario y suplente se postule a una persona con discapacidad para los partidos políticos o coaliciones. En el caso de ayuntamientos también es una candidatura, y lo dice la disposición, puede ser para presidencia o bien para sindicatura o regiduría en cualquier ayuntamiento de la entidad, y garantizando que propietario y suplente pues también pertenezcan a ese grupo en situación de vulnerabilidad. En el caso de personas indígenas, cuando menos una fórmula en las diputaciones, y en ayuntamientos, pues lo que establece la disposición es que de acuerdo a un porcentaje de representación que se hace se toma en cuenta el censo y se verifica los municipios donde hay mayor representación de personas de comunidad indígena, se haga la postulación. En este caso fueron 7 municipios, y en uno de ellos, que es el municipio de García, ahí sí se exigía por el número de representación que fueran 2 personas las que se postularan. La ley electoral no contempla si es en la regiduría, la sindicatura o la presidencia, entonces tomamos como parámetro en los lineamientos lo que dice la norma para el caso de las personas con discapacidad, y permitimos que pudiera ser en cualquiera de esos cargos, ¿no? Exigiendo que cuando fuera fórmula, pues fuera propietario y suplente. Esta disposición también aplicaba para las candidaturas independientes según correspondiera a la postulación, que fueron los ayuntamientos donde hay representación de personas indígenas. De personas LGBT, también para diputaciones se exige que sea una fórmula completa, y por lo menos 7 candidaturas en el caso de la presidencia o de la fórmula de regidurías o sindicaturas. Y en el caso de personas jóvenes, que es la última de las acciones que tenemos, donde también aplicaba para candidaturas independientes, se exige que sea el 20% de las postulaciones que hagan en su totalidad. Y bueno, la norma electoral, pues creo que es un poco bondadosa con el entendimiento de persona joven, dice que es de 21 a 35 años, y pues bueno, la ley especializada del Estado de Nuevo León contempla que es hasta los 29 años, y que creo que incluso los estándares internacionales establecen 29 años, ¿no? Pero bueno, ahí posibilitas algo flexible la disposición. Aquí destacaría 3 acciones o 3 también cuestiones relevantes que la Corte analizó y nos termina diciendo a partir de una impugnación de partidos políticos. Y es que para la cuota joven se hacía un comparativo en la impugnación, y decían que se tenía que aplicar también para el tema de la persona propietaria y suplente, ¿no?
porque así se había implementado incluso en el instituto y se hacía el contraste con los lineamientos del proceso anterior, entonces no puede ser regresiva, ¿no? El principio de progresividad exige justamente, si ya se estableció de esta manera, que vaya más allá. Pero la Corte dice que no hay una obligación desde la norma constitucional para que se regule en ese sentido, y entonces posibilita y declara constitucional la norma que dice que con una de las personas que integre la fórmula es suficiente para cubrir la cuota. Eso por un lado. En el caso de personas LGBT, también la Corte analiza y la propuesta que hacían en la impugnación era que se considerara que la postulación fuera en un distrito de diputaciones con alta competitividad electoral para garantizar que pudiera acceder al cargo una persona que representara esta acción, ¿no? Y la Corte dice igual, no hay una obligación constitucional para que se regule de esa manera y por lo tanto valida también la disposición de la norma electoral. Aquí, como nota, destaco que ya en este año se emitió una jurisprudencia por la Sala Superior y reconoce que hay un deber constitucional y convencional que las autoridades electorales garanticen e implementen acciones afirmativas que lleven justamente a esa dimensión, esa garantía de postulación de personas LGBT. Entonces, me parece que la Sala Superior en ese sentido, pues sí ha ido reconociendo un poco más y ha llevado, pues como lo veíamos en el caso de la paridad horizontal, a que incluso se generen contradicciones de criterios entre la propia Corte y la Sala Superior y pues nos dejen pues un reconocimiento mayor de los derechos al final en estas jurisprudencias. Por último, el Congreso del Estado había fijado un candado para que nosotros como autoridad electoral no implementáramos más acciones afirmativas que las establecidas en la propia ley electoral, y la Corte lo que termina diciendo pues es que no puede limitar. Las autoridades, de acuerdo ya a los propios precedentes de la Corte, pues tienen la obligación de garantizar acciones positivas que permitan combatir la discriminación y también la llegada o el acceso al poder a partir del con motivo del voto a diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, nos deja la puerta abierta para que se puedan implementar más acciones en los procesos siguientes. Hasta aquí estaría mi intervención y cedo el uso de la voz a la presidenta, la maestra Beatriz. ¿Tú me apoyas con moverle? ¿Es la misma presentación? ¿Es la misma presentación? Sí, claro que sí. Y vamos a estar interviniendo como en 3 momentos, ¿no? A mí me correspondió la parte del registro de candidaturas y bueno, antes que nada, pues un saludo y un agradecimiento a cada una de ustedes por estar aquí, consejeras, consejeros, secretario ejecutivo, autoridades electorales y también sociedad civil, que justo en mucha parte de estas acciones afirmativas, sociedad civil ha estado siempre empujando mucho acciones de derechos humanos, ampliando derechos, promoviendo iniciativas, así que también pues mi reconocimiento a estas organizaciones. En la parte de registro de candidaturas, les quiero platicar que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde todos los soples a nivel nacional, empujando temas de acciones afirmativas, de inclusión, de mirar a la democracia justamente en este ambiente pues multicultural, pero también con diferentes perspectivas, diferentes vistas, ¿no? Diferentes géneros, el cómo hacemos que la democracia sea más inclusiva y más representativa de la sociedad, es que justo desde el instituto hicimos las medidas de inclusión que tenían que ver, como ya comentó Michael, con género, donde hubo los principios de paridad, hubo el tema de juventudes, que también con hasta los 35 años, incluimos, aquí es importante decirles, ¿no? En Nuevo León tenemos una ley indígena para pueblos indígenas, a pesar de que no tenemos pueblos originarios, ¿no? de antaño, pero sí hay mucha población de Oaxaca, de Veracruz, que es migrante, ya tienen muchas generaciones, entonces sí tenemos población indígena representante ahí en Nuevo León. Y las acciones de discapacidad y de diversidad. Entonces, pues una de las medidas, la siguiente página, Michael, por favor, que implementamos sobre género, aquí me van a disculpar, pero la columna está al revés, donde es mujer, debe decir hombre,
Y pueden ver justamente cómo esta columna de mujeres tiene en promedio un 57% de registro de candidaturas para diputadas, presidencias, regidurías y sindicaturas. Sobrepasa el 50% esta representación. También tuvimos género no binario el 3%, en diputados, en presidencias 1%, regidores tuvimos 15% y las sindicaturas 2%. Y aquí resaltar justo, ¿no?, que vemos como por lo menos en el registro de candidaturas las mujeres están pasando el 50% justamente de estos registros. En cuanto a la cuota de jóvenes, aquí nuevamente las mujeres son las que tienen un mayor porcentaje de registro. Para diputadas, bueno, tenemos 94, la presidencia 26, regidurías 600 y sindicaturas 148. Entonces, nuevamente, como que veíamos desde el Consejo, cómo estos números podrían hacer favorable que esta democracia fuese más representativa, ¿no? La siguiente, Maiko. En cuanto a personas indígenas, aquí sí, ahí tenemos todavía una gran brecha y un gran trabajo que hacer, porque también tenemos ahí tenemos mayor cantidad de hombres que de mujeres. Y la siguiente, por favor, con discapacidad. Tenemos personas, mujeres con por ejemplo, para diputadas solamente se registraron 7 y hombres 11. Para presidencias municipales no hubo ningún registro y para hombres 1. Y regidurías tenemos 10 y 18 hombres. Entonces, como ven, justo íbamos como con muy buenos números hacia el proceso electoral. Y finalmente, de la comunidad LGBT, ahí quienes se asumen como hombres o mujeres, pues ahí tenemos la mayor cantidad de hombres, con un 68% para diputados, presidencia 66%. En el caso de mujeres el número mayor fue para regidores, que fueron 61%, y sindicaturas también para mujeres. La numeralia final, de las 524 candidaturas para el Congreso local, el 38% pues correspondió a acciones afirmativas que fueron distribuidas de la siguiente manera: 26.7 para juventudes, luego 3.4, 4.2 para indígena, 4.2 de las 4.880. El 32% fue correspondiente a acciones afirmativas, 27.3 para juventudes, 0.6 para personas con discapacidad, 2.3 para indígenas y 2 para diversidad. Aquí nada más, municipios de 51 se les exigió esta cuota indígena. Y ahora sí vamos a los resultados. ¿Cómo votó la gente, ¿no? ¿Por quién tuvieron preferencia? Y pues vemos que en el caso de jóvenes, no está, la que sigue, ¿no? Sí. De las candidaturas electas, tuvimos 189 mujeres, 138 hombres, que corresponden al 42%, es decir, aquí las mujeres lograron una mayor representatividad. Personas de la comunidad indígena, a pesar de que hubo estas postulaciones, pues en realidad hubo muy pocas, 18 personas. Luego, personas con discapacidad, aquí tuvimos de 2 mujeres, que es el 25%, y 6 hombres, que es el 75%, y personas de la diversidad sexual, fueron 5 mujeres y 15 hombres. En el caso de los ayuntamientos, aquí nuevamente, ¿no? Los jóvenes, con el 138% de votos a favor, y las electas fueron 189, de las indígenas 4, y las electas fueron 14, personas con discapacidad 4, y 2 hombres, perdón, al revés, 4 hombres y 2 mujeres, y de la comunidad LGBT 15 y 2 mujeres. Entonces, si hacemos un balance, en general en el estado de Nuevo León,
podemos decir que todavía falta mucho trabajo, por ejemplo, con población indígena, con población con personas con discapacidad, que han sido todavía como que las personas todavía no ven la importancia de promover a estas figuras y que tengan alguna representación. Pero en el caso de Nuevo León también, las presidencias municipales para las mujeres han sido nuestro gran reto. La siguiente, Michael. Si hemos visto, desde el 2003 han estado ocupando muy pocos espacios como presidentas municipales. Comenzamos en el 2003 con tan solo 3 mujeres y del 2018, 21 y 24, pues en realidad no ha habido, a pesar de todo, del Instituto Estatal Electoral por promover y justamente teniendo esta forma de asignación de candidatos, este techo de tener 10 presidencias municipales. Y lo peor para el Estado, siempre digo que es que en el proceso electoral anterior, por lo menos había una candidata mujer en la zona metropolitana. La zona metropolitana de Nuevo León es pues la zona donde se concentra el 92% de población de todo el Estado. Entonces, imagínate, candidata mujer en el. Pero para este proceso electoral, en realidad, estas 10 mujeres que vemos aquí representadas, pues son de la zona rural, ¿no? La zona rural de Nuevo León. Entonces, pues más bien ahí nosotros hacemos la reflexión de qué es lo que nos falta desde el instituto, desde los propios partidos, para que también esas mujeres puedan llegar a ocupar espacios. Quiero mostrar dónde han estado ganando, por ejemplo, en el 2012, que hubo 4 mujeres, luego en el 2024, ¿no? Que fueron las mujeres electas, pero pues si ven, ha sido como los espacios rurales. Aquí en los ayuntamientos, pues se ha hecho también, digo, con temas de paridad, pues vemos que en realidad, a pesar de que sí, estas 10 mujeres presidentas municipales, pues en realidad hay 41 y en la zona metropolitana completamente son hombres. En regidoras, pues ya hay 542 mujeres y 404 hombres, y en el caso de sindicatura también tenemos más presencia ya de mujeres que de hombres. Entonces, estas acciones justamente afirmativas en otros espacios, pues sí han funcionado. Y en el caso del Congreso local, por primera vez en la historia de Nuevo León vamos a tener más mujeres que hombres diputados. Así que nos vamos a la siguiente, a la gráfica. Ay, Dios. Donde tenemos una mayor cantidad, digo, el Congreso va a tener, por ejemplo, 10 mujeres, 8 hombres, jóvenes, personas de la comunidad indígena, no tuvimos ninguno, no hubo una sola candidatura que ganara. Personas con discapacidad, hay 2 hombres, que un caso se los va a platicar aquí Ale, y el otro es de la diversidad sexual, también tenemos 2 mujeres de la diversidad sexual. Entonces, bueno, en términos generales, el balance para estas acciones afirmativas, pues todavía para nosotros es, pues más bien es justo como lo hacemos desde el Instituto Estatal Electoral, para ir reforzando, promoviendo, generando diálogo con los partidos políticos para que también promuevan, pero también para que fortalezcan estos espacios. Nosotros hacemos, por ejemplo, cursos hacia las mujeres que se llama el Quiero Ser Candidata, donde les damos herramientas a las mujeres que quieran ser candidatas, les damos acompañamiento para todo este proceso electoral, justamente para que los partidos políticos no nos digan, pues es que ¿dónde están las mujeres que vamos a postular? O no tenemos mujeres preparadas. Y entonces ha sido un espacio muy cercano entre las mujeres, con muy buenos comentarios. Hemos logrado que estas mujeres que toman los cursos también participen como candidatas, sin embargo sí consideramos que todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Sobre todo con población indígena, con discapacidad, y pues las mujeres para las presidencias municipales. Y el último punto que les quiero compartir es que en las comisiones municipales también, para la conformación de las comisiones municipales,
también implementamos estas acciones afirmativas, ¿no? De juventud, de personas con discapacidad, de comunidad indígena, de la diversidad sexual, afromexicanas y adultas mayores. Sí, es el similar. En Nuevo León no tenemos consejos distritales, son comisiones municipales. En los 51 municipios tenemos que instalar solamente para proceso electoral estas comisiones. Y aquí lo que logramos fue justamente que las mujeres tuvieran mayores espacios, ¿no? 33 mujeres fueron consejeras presidentas y 18 hombres. En las secretarías 34 mujeres, 17 hombres, y las vocalías 39 mujeres, 12 hombres, y también en las suplencias pues hubo más mujeres, 35 que 16. Y esto fue aplicando exámenes, aplicando entrevistas, es que generamos estas listas en las consejerías y bueno, pues fue como muy grato para nosotros el ver que estas mujeres también estaban participando para estos espacios, ¿no? Tuvimos 25 personas jóvenes, 2 personas con discapacidad, 2 personas afromexicanas, una indígena, una persona de la diversidad sexual y 30 personas adultas mayores. Entonces, bueno, pues ahí vamos también avanzando en los espacios. Y ahora le doy el uso de la voz a la consejera Alejandra como para algunas reflexiones y retos que tuvimos justamente durante este proceso electoral. Buenos días a todas, todos y todes. La verdad que es un placer estar el día de hoy aquí acompañándolos. Mi primera vez en Tabasco y la verdad que fue un recibimiento bastante agradable. Agradezco a la maestra Elizabeth Nava, a los consejeros del OPLE de Tabasco, a todo el personal que integra este instituto por la celebración de esta Semana de la Democracia. La verdad que celebro este tipo de eventos porque, como lo comentaba la consejera presidenta, nos permite compartir casos prácticos que nos han servido y áreas de oportunidad en cada estado para reforzar nuestro trabajo en los siguientes procesos electorales. Y precisamente ese es el tema que me tocó a mí compartirles el día de hoy. Vamos a aterrizar un poquito más los comentarios y la información que venían explicándoles mis compañeros, ya sobre casos prácticos que nos tocó vivir en este último proceso electoral aquí en el Instituto de Nuevo León. El primero de ellos pues fue básicamente el procedimiento de la aplicación de la 8 de 8. Como sabemos, este es un procedimiento para verificar que las personas que se estaban registrando como candidatas y como candidatos no hubieran incurrido en alguno de los supuestos del artículo 38, fracción séptima de la Constitución Política del país. Pues aquí el primer reto para Nuevo León, no sé si Tabasco tenga también esta área de oportunidad, pero al menos en Nuevo León no contamos con un registro en nuestros lineamientos de persona de registro de candidatos. Un formato de protesta las personas. La revisión y la validación. Aquí lo que hicimos fue pedirle al INE bajo una solicitud de información que nos informaran si tenían algún tipo de manera en el que el INE iba a proceder. Tipo de requerir la información a cómo lo que se hizo en Nuevo León fue pues básicamente integrar esta lista de personas registradas y empezar a solicitar información al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pero también a todos los poderes judiciales del país. Además,
se adicionó una interacción ciudadana. Se publicaron estas personas que estaban registradas como candidaturas, se le explicó en ciertas infografías que fueron emitidas o publicadas en las redes sociales del instituto, pues que si se conocía alguna de estas personas que tuvieran antecedentes de violencia o cualquier tipo de procedimiento abierto donde fueran deudores alimentarios, lo hicieran del conocimiento al instituto. Entonces, pues creo que también esta fue una parte importante porque utilizamos o abarcamos todo este tipo de comunicación. También solicitamos apoyo al Poder Judicial del Estado para que en los juzgados familiares y en los juzgados penales, donde podía acudir pues la ciudadanía, emitimos flyer o publicaciones, vaya, sí, pues anuncios, vaya, y estos fueron pegados en las entradas de los juzgados penales y familiares y en las áreas accesibles del Poder Judicial del Estado. En Poder Judicial más bien fue como la información básica y ahí les poníamos la liga donde podían consultar quiénes eran las personas registradas como personas candidatas y candidatos. Entonces, básicamente se buscó como tener como esa interacción directa con las personas que pudieran estar pasando por este tipo de procedimientos y ser conocedoras, pues que alguna de las personas que querían contender tenían estos procesos abiertos. Algo también y un punto muy importante es que siempre se garantizó el derecho de audiencia para las personas que pudieran estar o que pudieran haber sido reportadas que tenían algún procedimiento o algún antecedente. Y como consecuencia se estableció que en caso de que nos hubieran mentido o dado información falsa al momento de registrarse, se iba a dar vista a la dirección jurídica para que iniciaran un procedimiento, pero también a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León por haber mentido o falseado información a una autoridad, ¿no? Entonces, de esta información sale básicamente un ejemplo. Bueno, incluso con este mismo procedimiento no nada más lo aplicamos para candidatas y candidatos, también lo aplicamos en el procedimiento de la integración de comisiones municipales, que entiendo que ustedes son comisiones distritales, ¿verdad? Y nos tocó en el Consejo General, pues no sustituir a un presidente de una comisión municipal porque precisamente de esta información que se solicita al Poder Judicial sale un registro de que esta persona era deudor alimentario, tenía pendiente pagar una pensión alimentaria y pues de ahí se toma la decisión en el Consejo General de sustituir a este presidente municipal. Ya tuvimos otro caso también de un candidato a regidor, básicamente la misma información, de los registros del Poder Judicial sale esto y ya en Consejo General se toma la decisión. Pero el caso que quisiera compartirles el día de hoy era para un candidato a diputado. En este caso en específico, la información inicial que recibimos fue por parte de la ciudadanía. La persona que había presentado la demanda en contra de este candidato fue quien nos hizo del conocimiento, nos dio la noticia inicial de que existía un procedimiento en contra de esta persona. Posteriormente nosotros solicitamos al juzgado familiar que nos informara si esta información era verídica, nos dicen que sí, que en el mes de noviembre se pronuncia o se determina una sentencia interlocutoria que fue firme, que causó firmeza, que debía una pensión alimentaria de cierto periodo. Este periodo era anterior al mes de noviembre y se le notifica al demandado, causa firmeza esta sentencia y se le requiere en diversas ocasiones el pago de esta pensión. Es hasta el mes de abril cuando esta persona paga la pensión o paga el monto que se le pidió por parte del juzgado, pero para el mes de abril él ya estaba registrado como candidato. Entonces, en primera instancia, en el Consejo General, por mayoría, voto de mujeres, puras mujeres, decimos, oye, pues cayó en mora, porque no había pagado antes de haberse registrado como candidato. Incluso el demandado o el candidato hace un convenio con la persona demandada y liquida como las pensiones posteriores,
pero este pago del que sí se había dictado una sentencia interlocutoria firme quedó pendiente y es la que paga hasta el mes de abril. Nosotros solicitamos en una primera instancia en varias ocasiones al juzgado familiar que nos informara si esta persona era deudor alimentario o no, y la respuesta siempre era como sacándole la vuelta, ¿no? La respuesta siempre fue: en Nuevo León no hay un registro de deudor alimentario, no hay una determinación, pero a esta persona se le sentencia en el mes de noviembre y pagan al mes de abril. Entonces quedaba una interpretación de que si era o no deudor alimentario, porque ya era una sentencia firme, ya estaba notificado y ya estaba registrado antes de pagar, ya estaba registrado como candidato. Entonces les comento, por mayoría del Consejo General, voto de mujeres, decimos pues sí, cayó en mora durante ese tiempo, entonces no se le puede dar la candidatura. Posteriormente, se impugna esta determinación y el tribunal local revoca esta declaratoria de inelegibilidad al considerar que no existía una declaración judicial donde se determinara como deudor alimentario. Y pues sí, o sea, lo comentaba en un inicio, en Nuevo León aún no están determinados los registros de deudores alimentarios, pero me parece que este caso era importante y trascendente porque nos podía dar la pausa en Nuevo León de generar criterios, ¿sí? De generar criterios de que aunque no exista por cuestiones legislativas un registro de deudor alimentario, eso no quiere decir que la persona esté al corriente de sus responsabilidades. Ellos determinan que esta persona sí tiene derecho a integrar la lista de representación proporcional y posteriormente se va este caso a la sala, se va a la sala regional y es donde igual confirman la elegibilidad de esta persona para diputación. Y aquí es muy curioso también porque en la determinación nos dicen que no existe una declaración que haga constar que es deudor alimentario, aun y cuando se advierte de las constancias que no está al corriente de sus responsabilidades. Entonces, pues tú mismo lo estás diciendo, no está al corriente, o sea, está en mora, entonces es deudor. Esa fue la interpretación al menos de nosotros, ¿no? Finalmente se va a sala superior y aquí nos dicen que no entran al tema de la inegibilidad por no ser un tema relevante porque se impugna con las demás designaciones de diputaciones. Entonces, al no haber movimiento, esta persona no alcanza la lista de diputaciones, de representación proporcional, y sala superior dice no entro al estudio, no es tema, no es relevante porque yo ya determiné cómo van a quedar los cargos de diputaciones. Entonces, al menos para nosotros fue un tema que siempre estuvimos como muy al pendiente para ver si se podía o no generar este criterio, si nos podía dar como una luz de qué camino seguir en siguientes casos. El siguiente ejemplo que quisiera compartirles es el de, dicen los apodos, pero me voy a brincar al tercero. Sí, es el nombre social de una persona trans. Aquí hay un registro de una candidatura de una mujer trans en donde nos pide que como apodo se venga su nombre social. Ella no había hecho el cambio jurídico de su nombre, era un nombre de persona de hombre, pero físicamente ella es mujer y su campaña pues la hizo con su persona y con su bandera también de persona trans, en representación de las acciones afirmativas, y nos solicitaba en una primera instancia que fuera su nombre social como un apodo. Cuando llega esta solicitud al Consejo General, la verdad, la primera manifestación, al menos también de aquí de mi compañera y mía, fue que aprovecháramos este tipo de solicitudes para generar un cambio, ¿no? Porque la primera respuesta de las áreas operativas es no se puede. Yo les dije, es que no se puede, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que no se puede? No, pues cambiarlo. ¿Por qué no? O sea, tenemos que aprovechar que nos están solicitando este tipo de cuestiones para hacer cambios en nuestros procesos. O sea, se pueden cambiar
las cuestiones operativas, se puede cambiar nuestro sistema tecnológico, se puede cambiar, o sea, si está hecho para este tipo de registros, todo es modificable, ¿no? Y aquí lo importante es que más bien no teníamos por qué ponerlo incluso como su apodo, porque era su nombre, o sea, es su nombre social, así es reconocida. Por mayoría, fue unánime también la decisión de hacer este cambio. Se reconoció que el nombre con el que esta persona se identificaba no es un apodo ni un seudónimo, sino es parte de su identidad y por tanto pues debe ser respetado tal cual. Me parece que esta es una medida que incluso garantiza sus derechos políticos electorales y evita cualquier forma de discriminación o violencia simbólica que incluso pues nosotros también podríamos estar emitiendo. Y el siguiente ejemplo, ahora sí, es el de también en el análisis de los apodos que estábamos verificando de las solicitudes, pues fue una mujer que nos solicitó que en su apodo viniera Juanita, esposa de Juanito. Pues ahí cuando la solicitud es analizada por el Consejo General, lo primero que dijimos, pues esa es violencia. O sea, si la persona no lo está viendo, pues nosotros tenemos que hacerle el conocimiento que eso es violencia, ¿no? Emitimos nuestro primer pronunciamiento de que este apodo no podía acreditarse o no podía formar parte de la boleta porque pues precisamente perpetuaba estereotipos de género, afectando participación política de la candidata pues como mujer. Se estipuló incluso como parte de nuestro análisis que la boleta se destape o se destaque su relación con su esposo, pues invisibilizaba su papel como candidata, subordinándola a un hombre, lo cual reforzaba la idea de que una mujer necesita el apoyo de un hombre para ser viable en el ámbito político. Lo interesante es que después de esta determinación del Consejo General, la candidata se inconforma, porque ella quería que sí se le diera este apodo. Incluso una contendiente de esta mujer, que también era mujer, ella se registró como con el nombre de casada, no sé, Juanita Pérez, y Pérez era el apellido del esposo. Entonces nos decía, pero es que porque a ella sí le permites usar el apellido del esposo y a mí no me permites utilizar el nombre o poner esposa de. Incluso después nos dio varias opciones y quería que vinieran juntos los nombres tanto de ella como de su esposo. Y se lo volvió a decir, ¿verdad?, que pues era cuestión de invisibilizar su participación. Se le explicó que en el caso de la contendiente mujer que utilizaba su apellido, el apellido del esposo, era más bien que incluso la Suprema Corte ya había determinado en varios criterios que se reconoce el nombre de casada como una práctica socialmente aceptada, a diferencia de la esposa de, que refleja una propiedad. Entonces, este también fue un caso muy, muy curioso y que nos ha permitido como ir marcando una línea en este tipo, incluso de evitar cualquier tipo de violencia contra la mujer en el ámbito político. Y el caso que comentaba la consejera Betty de discapacidad, aquí tuvimos la solicitud de un candidato de registrarse bajo la acción afirmativa de discapacidad por, ¿cómo lo podría decir? no por el uso de lentes, pero sí por el uso de lentes. Él nos informaba en su primer dictamen una condición de afectación visual. Hubo varias inconsistencias en este primer dictamen, se le requiere por parte del Consejo General, nos presenta otros dictámenes donde existe información contradictoria sobre esta discapacidad y que incluso algo que yo recuerdo que fue muy notorio para mí para poder emitir mi voto en contra, es que esta segunda constancia decía, esta constancia no tiene validez pericial. Entonces, aquí fuimos minoría las que votamos en contra para dar este registro de candidatura bajo esa acción afirmativa derivado de estas inconsistencias. ¿Y por qué les comento este caso? Porque me parece importante poder regular o poder determinar acciones que nos permitan evitar cualquier tipo de simulación.
fue un poco sonado en el Estado en virtud de que se entendía de que esta persona tenía ese registro únicamente por usar lentes. Así lo determinaban incluso varios representantes de partidos políticos, de que cómo era posible que se le hubiera dado ese registro a la candidatura solo por el uso de lentes. Sin embargo, en los dictámenes sí venía específicamente varias condiciones, porque les digo que había contradicción entre estos dictámenes. Y pues básicamente estos son los ejemplos que me tocó a mí compartirles el día de hoy. Espero que sean de utilidad, porque pues nunca sabemos qué tipo de casos se nos vaya a presentar. Creo que esto nos han permitido incluso también nosotros como poner o abrir las alertas de que tenemos que trabajar en los temas de simulación, trabajar en los temas de violencia simbólica en contra de las mujeres y aprovechar. Yo creo que cualquier tipo de solicitud, como el que les comentaba de la boleta, para también generar acciones que abonen a la participación política de las personas que se encuentran en algún grupo vulnerable, como lo fue en este caso de personas de la comunidad LGBTIQ+. Por mi parte sería toda, quedo atenta a cualquier duda, comentario. Yo creo que todos nos indignamos, ¿eh? Yo veo a todos así como, ¿cómo es posible? Pero bueno, voy a hacer nada más para que nos dé aquí las conclusiones a Michael, el uso de la voz y sobre tiempo. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Antes de dar las conclusiones, que ahorita a ver si las podemos proyectar, se dividen en dos de lo que podemos destacar en la implementación y de los retos o áreas de oportunidad que nos quedan como instituto. Sí, quisiera comentar así nada más brevemente, que de lo que comentaba la consejera Alejandra, yo acabo de llegar de consejero, entonces yo no estaba en esos votos, ¿verdad? Yo llegué el 1 de octubre haciendo la acotación. Y de la primera parte de la implementación, que tuvimos como sustento justamente para garantizar diversas acciones. Primero, la que pueden ver ahí de las jurisprudencias 11 de 2018 y 2 de 2021, que la paridad de género debe entenderse como un mandato de optimización flexible. Que de esta manera tenemos en la primera de las jurisprudencias, básicamente lo que nos dice es que cuando se aplique una acción afirmativa en materia de paridad de género, pues debe garantizarse que sea la más favorable en la interpretación. De esta manera tenemos que no se puede ver solamente desde un aspecto estrictamente cuantitativo de 50% y 50%, sino que el 50% debe ser visto como el piso y no un techo. Esto lo garantiza justamente la segunda de las jurisprudencias, que básicamente de lo que nos habla o de lo que trata este segundo precedente, pues es de la integración mayoritaria en los consejos generales de los OPLE de mayor número de mujeres que de hombres. Entonces eso también ya la Sala Superior lo ha venido garantizando. Posteriormente tomamos en consideración un recurso de reconsideración de la propia Sala Superior que en aquel momento teníamos y que establece pues una cuestión de contabilización, es decir, que en el caso de las personas que se identifiquen como no binarias, hablando de la postulación, no de la acción afirmativa de la cuota, deben de contar para los espacios que le corresponden a los hombres o al género masculino, justamente para garantizar pues que la paridad de género no se vea pues afectada en términos numéricos. Y ya lo ha dicho la Sala Superior, pueden coexistir las acciones afirmativas con la paridad de género, solamente es necesario que se garantice ese 50% de ahí para adelante, ¿no? Y esta sentencia que tuvimos a la mano en aquel momento para justificar nuestro acuerdo, pues vino a constituir recientemente una tesis aislada. También establecimos una excepción a la regla del mismo género, es decir, como ustedes saben, ya desde los precedentes de los casos que se denominaban como Juanitas, pues que se vino a fijar este criterio que tanto la persona propietaria como suplente deben ser del mismo género. Ya había una tesis cuando emitimos los lineamientos y es que sí puede excepcionarse esto siempre que sea una fórmula en la que la persona propietaria corresponda al género masculino y en este caso sí puede ser del género femenino su suplente. Entonces siempre que sea a favor, como lo dicen las jurisprudencias de las mujeres, tiene que garantizarse esa posibilidad. Otros de los precedentes que tuvimos también es el recurso de reconsideración 1279 de 2017 y otro más reciente de 2018, el REC 1052. El primero establece normas para los congresos locales y el segundo para los ayuntamientos. Lo que nos dice es que si el orden natural de asignación de las regidurías o de las diputaciones
vía representación proporcional nos lleva a que haya mayor integración de mujeres. No deben hacerse ajustes de género, aun cuando las normas luego establezcan, como la de Nuevo León, dice se deberá hacer el ajuste del género menos favorecido. Entonces se puede prestar la interpretación de que el género menos favorecido pudiera ser el hombre, pero esto no es así porque la propia Sala Superior ya ha dicho que no puede ser en detrimento de la paridad. Y como pasó en Nuevo León, que tuvimos 24 legisladoras y 18 legisladores en esa asignación natural sin necesidad de hacer ajuste de género, entonces eso tiene que posibilitar. Finalmente, dentro de lo que implementamos, fue también había una tesis que establece cómo se deben de contabilizar o computar el cumplimiento de cuotas en acciones afirmativas. Pasaba que en una determinada postulación, una fórmula, la persona propietaria y su suplente pertenecían a un grupo en situación de vulnerabilidad, pero quizá uno de ellos también pertenecía a otro grupo. Entonces, lo que buscaban los partidos políticos es que se considerara para cumplir dos cuotas, y lo que dice la Sala Superior es que no, solamente deben de computar para una, justamente para abrir espacios y que sea realmente la implementación lo que lleve a que los grupos en situación sean representados con el acceso al cargo. Bueno, ¿y cuáles son los retos que detectamos, las áreas de oportunidad para el siguiente proceso? Ya nos comentaban aquí la presidenta y la consejera Alejandra algunas que han venido detectando justamente de la aplicación. 3 procesos electorales continuos y los mismos resultados, incluso, ya lo decía la presidenta, la maestra Beatriz, con incluso un retroceso desde el punto de vista de la representación, porque, como lo decía, en algunos casos las presidencias municipales en otros procesos eran de municipios donde tiene mayor cantidad de población, había mayor representación, y en este caso incluso pues han sido del área no urbana los que hemos tenido, pero siempre ha sido el mismo número, 10 presidencias municipales de 51 ayuntamientos. Hay una propuesta que ahorita al menos surge, una más y una menor invasiva, hablando desde el aspecto de intromisión en determinación de los partidos políticos. La que, digamos, hemos estado incluso platicando aquí, tiene una mayor intromisión, pues sería justamente el analizar los ayuntamientos donde históricamente no ha habido mujeres o su representación ha sido baja, ¿no? Para de ahí imponer una acción que permita pues una postulación de todas las fuerzas políticas para que sea en espacios de mujeres, que incluso pues estuvimos viendo recientemente que ya hay una propuesta de reforma, ¿no? En el sentido de la alternancia, que esto también favorecería sobre todo a nuestro estado, que pues hemos tenido solamente 10 presidentes municipales que han llegado al cargo. Y una de menor, digamos, intromisión, pero yo creo que esta no sería muy viable porque quizá no logre los resultados que se esperan, y es que en la determinación de los bloques de competitividad a partir de sus resultados históricos, pues no se les dé ese margen de discrecionalidad donde ellos puedan elegir el último proceso, los 2 últimos o bien el promedio de los 3 últimos, de tal manera que esto se pueda acotar, porque esto permite configurar a partir pues de ciertos elementos cuantitativos algunas postulaciones que pues lleven a estos resultados que no estamos esperando, ¿no? Por otro lado, también tendremos que analizar la proporción entre las acciones afirmativas desde la postulación y los resultados, es decir, quienes llegaron a acceder al cargo vía una cuota, para de ahí verificar si también se puede implementar alguna acción afirmativa adicional. Pensaría en una propuesta inicial que podría ser que en los espacios de regidurías ocupen los primeros lugares de la lista, dado que en el modelo de Nuevo León pues son las personas que en ese orden, salvo que haya algún ajuste de género, ingresan en el orden que va la postulación de la planilla no ganadora. Entonces, los primeros lugares de regiduría son los que regularmente acceden al cargo. Y por otro lado, Nuevo León también tiene un sistema de representación proporcional en diputaciones único, que ha ido adaptándose. Anteriormente solamente era el modelo de mejores, digamos, no ganadores, y actualmente pues ya tenemos un sistema de listas. Hay una postulación de 2 personas, de una lista de 2 postulaciones, propietarios y suplentes. Esas listas plurinominales son las que primero se asignan al momento de hacer ya la distribución de representación proporcional, y si todavía hay curules que se les tienen que repartir a las fuerzas políticas, pues ya ahora sí pasamos al segundo modelo, que es el de mejores no ganadores, es decir, los partidos, las candidaturas que no habían obtenido los triunfos en sus distritos, sí obtuvieron la mayor cantidad de votos para sus partidos políticos. Y pues creo que si se logra hacer una acción afirmativa en ese sentido, pues también posibilitará que más personas que pertenezcan o representen a un grupo en situación de vulnerabilidad puedan ingresar al cargo. También hemos pensado en 2 propuestas que habrá que analizarse en mayor detalle desde el punto de vista de la representación, una desde el voto activo
que es el voto de las personas en prisión preventiva. En Nuevo León no pudimos implementarlo porque no tenemos esa regulación en la norma y no pudimos ir con el INE en esa prueba piloto en este proceso electoral, y también de personas residentes en el extranjero para la gubernatura. Pero bueno, esto la LEGIPE exige que tenga que regularse desde la Constitución local, entonces habría que impulsar alguna mesa de trabajo con el legislativo para lograrlo. Y finalmente, desde la vertiente del voto pasivo, también habrá que ver de la representación que tienen en Nuevo León las personas afrodescendientes. Recientemente el INEGI pues publicó una estadística a propósito del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y decía que Nuevo León ocupa el 6.6% de personas residentes afromexicanas. Básicamente esto equivale a 205,000 personas y creo que desde ahí podríamos también trabajar. Lo decía la presidenta, tenemos una ley para la protección de las personas con discapacidad y esta ley también regula derechos de las personas afromexicanas. Entonces creo que desde ahí también pues habrá un trabajo que hacer. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya nada más, por eso les decía yo que son bien importantes los intercambios de experiencia. Yo por lo menos escuché el quiero ser candidata y me gustó. Habría que aterrizar porque, a ver, necesitamos preparar a todas estas personas que llegan por acciones afirmativas y cualquier acción afirmativa, para que de entrada no caigamos en una simulación. Y de ahí decirles qué es y qué no es violencia. La verdad es que sí nos resultó a todas increíble el caso de la señora D. Es un tema que no puede ser, no lo compartimos. Y yo les agradezco muchísimo el tiempo, la atención. Y les cedo el uso de los micrófonos aquí a Gudelia para la entrega de reconocimientos y sí me gustaría invitar a los integrantes del Consejo a que nos acompañen acá. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en este momento hacemos la invitación a las y los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que nos hagan favor de acompañar en el presidium a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. En este momento se hará la entrega de reconocimientos institucionales a las consejeras y el consejero que hoy nos han hecho el favor de participar en esta conferencia. A las personas presentes les pedimos de la manera más atenta permanecer en sus lugares. Una vez que se haga la entrega de reconocimientos, posteriormente haremos la foto oficial del evento. Les solicitamos pues permanecer en sus lugares. Y en primer término, hacemos la entrega del reconocimiento a la maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Hacemos entrega ahora del reconocimiento a la maestra Alejandra Esquivel Quintero, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Finalmente, la entrega del reconocimiento institucional para el maestro Michael Alberto Banda Espinosa, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Hacemos ahora la toma de la fotografía oficial mostrando sus reconocimientos, si son tan amables, y pidiéndoles a las y los integrantes del presidium posar para las lentes del instituto y las del público, por supuesto. Y en este momento despedimos la transmisión de este evento a través de las redes digitales institucionales, no sin antes recordarles que en punto de las 12 del día, aquí mismo en este recinto, daremos inicio al taller Voto con Perspectiva de Derechos Humanos, generando conciencia en favor de la discapacidad, que será moderado por la maestra Ruth Lisset Toledo Peral, consejera electoral del IEPC Tabasco. Les agradecemos a todas y todos su presencia y pedimos a los integrantes del presidium